Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a realizar un video referente al manejo del programa SewerCAD para la modelación de sistemas de alcantarillado sanitario. Vamos a empezar con un video introductorio, empezando por la descripción del programa y haciendo un pequeño análisis de un sistema de alcantarillado existente, de tal manera que vayamos aprendiendo paso a paso el manejo de este programa y a utilizar cada una de sus herramientas. Bueno, como muchos sabrán, el programa SewerCAD, que nosotros lo vemos ahora en pantalla, es un software para modelar redes de alcantarillado sanitario, ¿no? Es un software que facilita bastante el trabajo, ya que los cálculos que hacen son muy aceptables y se requiere una menor cantidad de tiempo, ¿no?, a comparación con los otros métodos existentes. Bueno, al igual que el WaterCAD, el SewerCAD tiene un entorno muy parecido, como ustedes podrán notar, tiene un entorno muy parecido al WaterCAD. Prácticamente solo cambian en algunas herramientas, según sea el caso, ¿no? El proceso de introducción de datos y todo lo demás es muy similar al programa WaterCAD, y que ya lo vamos a estar viendo más adelante. Bueno, entonces esto es el entorno del programa. Acá tenemos las barras de menús, las herramientas. Acá tenemos las ventanas flotantes acopladas, ¿no?, de acuerdo a las necesidades. Se pueden acoplar de acuerdo a cada una de nuestras necesidades en el lugar donde nosotros deseemos, ¿no? Yo lo tengo acoplada en esta configuración. Entonces ustedes lo pueden acoplar a como mejor les parezca, ¿no? Al igual que los layouts o las herramientas de dibujo también son acoplables. Bueno, entonces para empezar con este primer video vamos a hacer un análisis en el SewerCAD de este sistema de alcantarillado existente. Vamos a realizar un análisis para ver el comportamiento de este sistema de alcantarillado existente, ¿no? Para ello contamos ya con el diseño. Como ustedes pueden ver, este es el diseño. Contamos con el diseño de todas las redes y también contamos con los datos de cada uno de los elementos que conforman la red, ya sea de las tuberías, así como también de los buzones. Acá tenemos los datos para cada uno de los elementos, para las tuberías, para los buzones y así como también para el buzón final que recibe la descarga de todos los buzones aguas arriba, ¿no? Bueno, entonces para empezar con el diseño, lo que vamos a hacer es llevar esta imagen tanto de los lotes así como de las calles, donde nosotros podamos guiarnos en el SewerCAD para poder hacer este trazo, ¿no? Entonces para ello lo que se necesita en primer lugar es llevar todos estos elementos, todos estos lotes y estos contornos a un archivo y guardarlo en un archivo de XF. Lo único que voy a hacer es ir al SewerCAD y en Background Layers vamos a esta carpeta y simplemente hacemos clic derecho sobre la carpeta y ponemos abrir nueva carpeta. Entonces buscamos la carpeta, la ubicamos y le damos en abrir. Esa ventana de diálogo que nos sale es donde vamos a hacer definir las propiedades para esta imagen de fondo que se está cargando, ¿no? Ya sea la transparencia, los colores, el grosor de las líneas, ¿no? En este caso simplemente vamos a cambiar transparencia, le voy a poner 60% de transparencia y hago clic en OK.
Entonces, para ubicar dónde se encuentra la imagen de fondo, hacemos clic en este icono, Zoom Extends, y nos ubica la imagen de fondo, ¿no? Como ustedes pueden ver. Podemos aumentar un poco más la transparencia, disminuir, perdón, para que se vea un poco mejor, más claro, ahí estaría bien. Entonces, sobre esta imagen de fondo es en la que nosotros vamos a realizar el diseño, tal como está en el archivo CAD, ¿no? Vamos a hacer un diseño. Para aclararles, en esta oportunidad vamos a hacer un diseño modo esquema, ¿no? Vamos a dibujar desde el propio entorno del SeaWorld con sus propias herramientas. Vamos a hacer los trazos guiándonos de la imagen de fondo, ¿no? Y más luego vamos a definir las longitudes para cada una de las tuberías, ¿no? Va a ser una longitud definida por el usuario. Bueno, entonces empecemos. Según nuestros trazos podemos ver las numeraciones de los buzones, el buzón 1, buzón 2, buzón 3 y hasta el buzón 7, ¿no? Podemos hacer el trazo hasta el buzón 7. Entonces, para ello nos vamos a ir a... Lo que podemos hacer para hacer el dibujo, lo podemos hacer de dos formas. Una es dibujar simultáneamente los buzones y las tuberías, o en todo caso primero ubicar los buzones y luego unirlas con las tuberías. En este caso primero vamos a dibujar los buzones, vamos a colocar los buzones. Para ello en layout ubicamos manhole, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, hacemos clic sobre ella y si dirigimos el mouse al área de dibujo podemos ver que el cursor, al lado del cursor aparece el símbolo del buzón, manhole en este caso. Entonces me acerco lo más que pueda a la imagen de fondo, ubico el primer buzón, hago un clic, ya me ubicó el primer buzón, como ustedes pueden notar. Nuevamente me ubico en el otro buzón y hago otro clic, me ubico el buzón 2 y seguiré así sucesivamente hasta ubicar el resto de los buzones, ¿no? El buzón 5, el buzón 6, el buzón 7. Entonces, como ustedes pueden notar ahora, ya tengo ubicada todos los buzones, son 15 buzones en total. Y hasta de acá, la imagen de fondo que vemos de forma triangular es el icono que representa, o el marcador que representa a la descarga final, ¿no? Entonces, para poder nosotros realizar una simulación en el SeaWorld necesitamos un punto final de entrega, que en este caso está representado por el outfall, que lo podemos ubicar también en el layout, y es esta que estoy señalando con el puntero, ¿no? Hacemos clic sobre ella, en el cursor aparece el marcador del outfall. Entonces simplemente, al igual que en los buzones, hacemos un clic en la ubicación y se nos dibujará ahí la descarga final, ¿no? Entonces ahí tenemos ubicada ya los buzones y la descarga final. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ahora unirlas mediante tuberías. Para ello nos vamos a ir a esta opción, conduit, que vendrían a ser tuberías por gravedad. Pero si nosotros nos dirigimos un poco más abajo, aparece el lateral, que vendrían a ser las conexiones a los lotes, a los domicilios, y el conduit vendría a ser las tuberías a gravedad, que es justamente la que necesitamos para hacer el diseño, ¿no? Seleccionamos conduit. Entonces, si ustedes se fijan, por defecto en el cursor aparece el símbolo del manhole, es decir, del buzón. Es decir, que si hago un clic me va a ubicar un buzón, luego una línea de tubería y así sucesivamente. En este caso, como no tengo dibujado el buzón, simplemente me acerco y hago un clic y
si ustedes se fijan, no me dibujó otro buzón, sino que reconoció automáticamente la ubicación del buzón. Y si ustedes se fijan ahora, está enlazada al buzón 1 y me está esperando que indique la posición final de este tramo de tubería, que vendría a ser el manhole 2. Me acerco al manhole 2, un clic. Entonces ahí ya tengo dibujado mi primer tramo de tubería, como ustedes pueden ver. Y si ustedes, como ustedes se pueden fijar, automáticamente el SewerCAD va asignando etiquetas a cada uno de los elementos, ¿no? Y esas etiquetas los vamos a modificar después, así que no hay ningún problema. Entonces sigo con el mismo procedimiento y voy uniendo mis buzones con las tuberías hasta acabar con cada una de ellas. Entonces ya llegué a la descarga. Una vez llegada a la descarga, como ya no tengo más tramos para este lado, entonces lo que tengo que hacer simplemente es Sky para salirme de ese tramo final y ubicarme en otro tramo, ¿no? Ahora me ubico en el manhole 8, entonces voy haciendo el mismo procedimiento y uniendo las tuberías. Nuevamente Sky para el resto de los tramos, y de esa forma se va uniendo los buzones, como ustedes pueden ver, de una forma muy sencilla. Entonces ya tenemos hecha la configuración, si ustedes se fijan, de todo nuestro sistema, ¿no? Ahora lo que tendríamos que hacer es ingresar los datos para nuestro sistema. Bueno, entonces vayámonos a los datos. Como primer dato, lo que nos pide es ingresar los datos de las tuberías, ¿no? Acá nos da una tabla para cada tramo de tubería, los diámetros, el material, el N de Manning y la longitud para cada una de ellas. Ahora, si nosotros nos fijamos, para los tramos de tubería nos dice que tienen que estar con estas etiquetas: tubería 1, tubería 2, tubería 3, ordenada de esa forma. Entonces, para hacer esa etiqueta, para cambiar esta etiqueta por defecto que está acá para este tramo de tubería, con CO-1, CO-2, CO-3, las etiquetas que lo ha ido asignando progresivamente, ¿no es cierto? Entonces, para cambiar esas etiquetas, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Hay dos formas: una es mediante los flex tables, editar de forma global con los flex tables, o editarlo individualmente mediante la ventana propiedades. Si yo hago clic sobre la tubería 1, hago doble clic sobre la tubería 1, me sale una ventana flotante que es la ventana de propiedades de este elemento. La voy a acoplar al lado derecho. Entonces ustedes se pueden fijar, el elemento seleccionado es la tubería 1, CO-1, y tenemos una serie de parámetros en esta tabla de propiedades, en la que algunas son datos, en la que otras son resultados que dependen de la simulación. Entonces, si queremos editar individualmente, se edita en esta parte de etiquetas en label. Esto es editable, ¿no? Entonces podemos colocar acá tubería -1. Entonces en el dibujo podemos ver ese cambio, ¿no? Que ahora está con ese nombre. Entonces, para no perder o gastar mucho tiempo editando individualmente, podemos hacer uso de los flex tables para editarlo de forma global. Para ello para ubicar los flex tables, nos vamos a Tools, nos vamos al menú View. En el menú View, acá tenemos una opción Flex Tables, hacemos clic, nos sale esta ventana flotante. Acá tenemos ya varias tablas predefinidas por defecto por el programa de todos los elementos, ¿no? Prácticamente, de las tuberías a presión,
de los buzones, de las descargas y de todo lo demás. En este caso lo que nos interesa son las tablas de las tuberías, ¿no? Los conduit tables. Entonces sobre conduit table hacemos clic derecho, abrimos. Como ustedes pueden notar, acá tenemos ya definida una serie de parámetros que nos está mostrando para el elemento tubería, ¿no? Todos estos parámetros. Entonces lo que nos interesa es esta parte, esta columna de etiquetas, ¿no? Acá tenemos todas las etiquetas. Entonces, como ya he cambiado la etiqueta de la tubería 1, entonces simplemente me quedaría cambiar la etiqueta del resto de las tuberías, pero acá me está apareciendo también la etiqueta de la tubería 1. Entonces lo que podemos hacer es cerrar por el momento esta tabla, simplemente seleccionar las tuberías, todo el dibujo, todos los elementos del dibujo, seleccionamos todos los elementos del dibujo menos la tubería 1 para no incluirla en la edición. Entonces, una vez seleccionados todos los elementos, simplemente hacemos clic derecho en el espacio dibujo y en la opción Edit Group, editar grupo. Nuevamente entonces nos sale esta ventana de los Flex Tables. Lo que nos interesa es editar las tablas de los conductos. Entonces Conduit Table la abrimos con doble clic. Entonces ustedes pueden ver acá aparecen todas las tuberías menos la tubería que le puse el nombre de tubería 1, ¿no? Entonces esto va a ser más fácil de editarlo. Simplemente lo que hacemos es clic derecho en el encabezado, seleccionamos la primera opción, editar etiquetas de columna, clic en el encabezado, en la opción Relabel, y nos sale esta ventana flotante. En este desglosable seleccionamos Renumber para hacer una renumeración. Como prefijo le ponemos tubería, tal como está en el archivo de AutoCAD, guión. Simplemente hacemos clic en OK, pero antes tenemos que acá poner que nos empiece desde el número 2, ya que para la tubería 1 ya está definida el número 1, ¿no? Entonces que nos inicie con el número 2 en incrementos de 1, ¿no? OK. Entonces ahí tenemos ya configuradas las etiquetas para las tuberías. Si nos fijamos ahora en el área de dibujo ya aparece con las etiquetas que les corresponden. De igual manera lo que tenemos que hacer son con los buzones, las etiquetas de los buzones. El archivo CAD nos muestra como BZ-1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces de igual manera seleccionamos todo el modelo, clic derecho, editar grupo, pero en este caso ya nos iremos a las tablas de los buzones, ¿no? Entonces Manhole Table, doble clic para que se abra, y en las etiquetas la vamos a volver a renombrar. Clic derecho sobre el encabezado, Relabel, en el desglosable seleccionamos Renumber. El prefijo en este caso va a ser BZ guión, que nos inicia desde el 1, incrementos de 1, OK. Entonces ya está con nuevas etiquetas, ¿no? De igual manera en el área de dibujo. Y nos faltaría simplemente renombrar la descarga final, que en el archivo CAD aparece como petar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya configuradas las etiquetas para nuestro dibujo. Entonces ahora sí, una vez configurada, podemos ubicar fácilmente cada uno de nuestros elementos de acuerdo a estas etiquetas y asignarles los diámetros que le corresponden, el material, el N de Manning, la longitud que le corresponde, ¿no? Entonces vamos a iniciar ingresando estos datos. Primero fijémonos en el diámetro y en el material. Selecciono la tubería. Si nos fijamos en su ventana de propiedades,
physical, acá ustedes se fijarán, el material no está definido, el diámetro es un diámetro cualquiera que por defecto lo ha asignado el programa, el n de Manning es 0.013 que no corresponde a la tubería de PVC, ¿no? Entonces vamos a hacer todas esas configuraciones. Para ello, de igual manera, la podemos editar individualmente o globalmente. En este caso nos conviene editarlo globalmente mediante los flex tables, ¿no? Entonces nos vamos a View, Flex Tables, abrimos la tabla de los conductos. Entonces acá podemos buscar si tenemos todas estas columnas que nosotros necesitamos: material, diámetro y n de Manning, ¿no? Entonces empecemos por el diámetro. Vamos a editar los diámetros. Acá tenemos nuestras tuberías ordenadas de forma ascendente. De igual manera acá, entonces podemos ingresar los diámetros uno por uno, o simplemente podemos copiar todos estos valores y ingresarlos a este campo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es copiar, seleccionamos, copiamos, nos ubicamos en la primera celda, clic derecho, seleccionamos, pegar. Entonces, si ustedes se fijan, automáticamente se ha pegado los diámetros que le corresponden. De igual manera, vamos a seleccionar un material. Podemos seleccionarlos. Ustedes se fijan, me ubico en la primera celda, aparece un desglosable, clic en el desglosable y toda una gama de materiales que podemos seleccionar, y dentro de la cual lógicamente se encuentra el PVC. Si selecciono PVC, al lado automáticamente me asigna un valor de Manning, de n de Manning, de 0.010, pero en este caso nos dice que es un n de Manning de 0.009, ¿no? Entonces esto también es editable. Ahora, el material lo podemos ir buscando manualmente, ir seleccionándolo, o una forma más rápida es simplemente hacer una edición global, ir al encabezado, clic derecho, Global Edit, y en valor, operador set, en valor, seleccionamos nuestro material PVC, ok. Entonces tenemos ya el material de PVC asignado. De igual manera, el n de Manning, clic derecho en el encabezado, Global Edit, 0.009, ¿no? Que es el valor que nos indica. Entonces hasta ahí ya tenemos configurado el diámetro, el material, el n de Manning, y nos faltaría ingresar la longitud. Entonces, si ustedes se fijan, la longitud escalada son todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, para la tubería 1 tiene una longitud escalada de 45.6, pero los datos me dicen simplemente que es una longitud de 45, ¿no? Esto se ha debido a que hemos hecho un trazo manual en la que lógicamente los valores iniciales no coinciden con los valores que nosotros tenemos, ¿no? Por ser un dibujo manual. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar justamente estos nuevos valores de longitud que están definidas. Entonces, para ello, primero cerremos los flex tables. Cerramos los flex tables. Selecciono una tubería. Me voy a physical. Entonces, ustedes pueden ver acá longitud escalada. No es editable, ¿no? Las que están de un color más opacas no son valores editables, no son editables, y las que están de color negro son valores editables. Entonces, para poder nosotros definir una longitud de 45, acá encima de la longitud escalada hay una opción en la que me está preguntando si la longitud va a ser definida por el usuario. La longitud es definida por el usuario, por defecto está en false, pero si selecciono true, entonces me va a aparecer debajo un campo editable de longitud que
me va a permitir definir la longitud que yo desee. En este caso, para la tubería 1, la longitud es de 45. Bueno, entonces comprendía ese concepto. Para editar de forma global, nos vamos a ir a Flex Tables. En View, Flex Tables, abrimos la tabla de los conductos. Y nos vamos a, aquí está, fíjense, para la tubería 1 ya está definida la longitud. Pero antes hemos tenido que seleccionar True a la pregunta que nos hacía si la longitud es definida por el usuario, que está acá. Si ustedes no tienen en sus Flex Tables esta columna, simplemente se van acá en edición, editar, y donde se administra prácticamente las columnas que nosotros queremos visualizar, ¿no? Acá tenemos asignada, por ejemplo, la Has User Define Length. Si lo removemos con este icono, hacemos clic en OK y ya no aparece en el Flex Table. Entonces, si ustedes no lo tienen, simplemente en Edit, buscan en esta parte Has User Define Length, Has User Define Length, la añaden con este icono Add y la ubican con estos botones en la posición que ustedes deseen. Ahí, ok, entonces está ahí. Entonces, para hacer que sí, que la longitud va a ser definida por el usuario, para editarlo todo, simplemente activamos este check, ¿no? Y si no queremos hacerlo una por uno, nuevamente edición global, en valor, activamos el check y se va a establecer ese valor para todos, ¿no? Entonces, ahora sí se nos ha habilitado el campo de longitud definida por el usuario. Entonces, simplemente copiamos estas longitudes, copiar, y lo pegamos. Pero hay que tener en cuenta que para copiar y pegar, las tuberías están ordenadas ascendentemente, ¿no? No vaya a ser que acá las tuberías no estén ordenadas en forma ascendente y estemos copiando directamente. Entonces lo que estamos haciendo es asignar valores a tuberías que no les corresponden, ¿no? Cerramos. Entonces hasta ahí tenemos ya asignado todos estos datos. Pasamos ahora a asignar valores de los buzones. Tenemos el buzón, los diámetros para los buzones, la cota de terreno, la cota de tapa, que vendría a ser, ¿no?, la cota superior del buzón, la cota de fondo, es decir, la cota hasta donde llega la tubería, y la profundidad. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo con el buzón 1. Selecciono el buzón 1, al igual que para el elemento conducto. Me sale toda una serie de propiedades con valores editables y valores no editables, ¿no? En Physical me aparece, por ejemplo, Elevation Ground, elevación de terreno, Elevation Rim, que por defecto va a asignar un valor igual a la elevación de terreno. Fíjense, si pongo una elevación de terreno de 200, automáticamente Elevation Rim, que vendría a ser cota de etapas, se asigna el mismo valor, porque esta opción está activada donde me está preguntando si la elevación de la cota del buzón, de la cota de etapa del buzón, va a ser igual a la cota del terreno. Está en que sí, pero si le pongo que no, entonces Elevation Rim va a ser editable, ¿no? Puede ser un valor menor o un valor un poco mayor a la elevación de terreno. En este caso, si nos fijamos en los datos, prácticamente cota de terreno y cota de etapa vienen a ser los mismos. Entonces, esto lo podemos dejar en true. Bueno, vamos a hacer uso nuevamente de los Flex Tables. Los Flex Tables, en este caso Manhole Table, la abrimos, ¿no? Acá tenemos nuestra tabla de buzones. Entonces acá vamos a hacer ingreso de todos estos valores, ¿no? Acá tenemos ya ordenados nuestros buzones de forma ascendente.
podemos ordenarla de forma ascendente también. Clic en el encabezado, sort, ascending o descending, ¿no? Como nosotros decíamos, en este caso de forma ascendente. Entonces copio los datos de cota de terreno, control C, y la pego. De igual manera, Elevation Invert está asignada, ¿no? Elevation Invert tendría que ser la cota de fondo. La copiamos y la pegamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la cota de tapa, que vendría a ser igual a la cota de terreno, y la cota de fondo, ¿no? Esto es donde llega la tubería. Ahora, elevation, si queremos ver elevation rim o elevación de cota de tapa, la cota de la tapa, podemos buscar elevation rim, aquí está, lo ubicamos con este botón. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Igual a la cota de terreno. De igual manera nos da datos de diámetro de los buzones, los diámetros de los buzones. En esta tabla, por defecto de configuración del SewerCAD, no está activa esa columna. Entonces nos vamos en Edit, buscamos diámetro, diameter, está acá, la ponemos en a ver, nuevamente en diameter, con estas flechitas lo ubicamos en un lugar adecuado, por ahí por ejemplo, ¿no? Entonces acá está el diámetro. Ahora la unidad, si ustedes se fijan acá, por defecto está en milímetros. Para cambiar esta unidad, clic en el encabezado, en la primera opción, unidades y formato, y en unidades, clic en el desglosable y seleccionamos metros. Ok, ahora la unidad está en metros. Nos dice que tiene un diámetro de 1.20, ¿no? Todos los buzones, copiamos y lo pegamos. Esto está asignado el valor de diámetro de los buzones. Bueno, entonces ya tenemos asignada todos los datos para los elementos buzón, ¿no? Todos los datos físicos. Obviamente el diámetro no es un parámetro que va a influir en los cálculos, ¿no? Este valor puede ser un valor cualquiera, pero lo podemos colocar el valor adecuado, ¿no? Pero sí son importantes para la modelación las elevaciones. Y la profundidad, lógicamente, no es un valor editable porque está calculando automáticamente con la elevación de tapa, con la cota de tapa, con la cota de fondo. Cerramos. Bueno, ahora lo que nos falta es asignar los parámetros físicos, las elevaciones para la descarga, para el outfall, que vendría a ser este elemento de acá, ¿no? Acá tenemos sus propiedades para este elemento. En Physical nos vamos acá, en Physical tenemos elevación de terreno, la cota de tapa y la cota de fondo, ¿no? Prácticamente este elemento llamado outfall vendría a ser como el receptor final en nuestro sistema, ¿no? Puede ser el buzón del emisor final, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a, como se trata de un solo elemento, vamos a ingresar los datos en esta ventana propiedades, simplemente. Nos dice que su cota de terreno es 192.60, entonces elevation grow 192.60, elevation invert vendría a ser lo mismo, cota de fondo 192, elevation invert 192, ¿no? Y la profundidad habrá sido asignada automáticamente. Bueno, entonces una vez ingresada esos datos, simplemente nos faltaría ingresar los caudales que corresponden a cada buzón.
Para hacer ingreso de los caudales que le corresponden a los buzones, se hace uso de una herramienta del WaterCat, perdón, una herramienta del SeaWorldCat llamada Sanitary Load Control Center, ¿no? Mediante el centro de control de demandas de cargas sanitarias. Pero antes de ingresar los caudales, nosotros necesitamos configurar primeramente las unidades de cargas sanitarias. Para ello nos vamos a componentes y nos vamos a esta opción, Unit Sanitary Loads. Seleccionamos esta opción, se abre esta ventana de diálogo. Unit Sanitary, entre paréntesis, ustedes se fijan en el título, está como Dry Weather, es decir, son cargas sanitarias para clima seco. Esto significa que con esta opción vamos a asignar cargas o caudales a los buzones que solamente corresponden a la de la descarga doméstica y los otros tipos de descarga, ¿no?, que existen, ya sean comerciales, industriales. Eso vendría a ser para SeaWorldCat cargas sanitarias en clima seco, pero también se puede asignar cargas sanitarias para épocas de lluvia, ¿no?, como vendrían a ser caudales de infiltración y otro tipo de caudales que son añadidas al sistema de alcantarillado por producirse la escorrentía como efecto de la lluvia. Pero en este caso, el dry weather, como les vuelvo a repetir, simplemente se refiere a los caudales de diseño prácticamente de los lotes domésticos y de los lotes no domésticos, ¿no? Entonces, como una forma de aclaración. Y ahora el Unit Sanitary Loads nos permite especificar el tipo de asignación de caudal, ¿no? Es decir, cómo se va a asignar los caudales, por persona o por área, puede ser, ¿no?, dependiendo del tipo de establecimientos y todo lo demás. Acá nosotros tenemos una una biblioteca donde hay una serie de cargas sanitarias, unidades de carga sanitaria. Una serie pueden fijarse acá, ¿no?, para aeropuertos, departamentos, cafeterías, todo lo demás, ¿no? En este caso nosotros vamos a crear uno propio, ya que los caudales están dados. Vamos a crear uno propio. Hacemos clic en New. Acá aparece una serie de datos, si ustedes se pueden fijar, basada en área, basada en descarga, basada en población. En este caso vamos a seleccionar basada en población, basada en descarga. Seleccionamos la opción basada en descarga y al lado nos aparecen campos editables, ¿no? La unidad de carga, ¿cuál va a ser? Litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces acá está como litros por día. Clic sobre esa unidad, clic derecho, unidades y formatos, y cambiamos a litros por segundo. Ok. Entonces, si tenemos unas cargas en litros por segundo y queremos mantener estas mismas cargas, entonces lógicamente en unidad de carga colocaremos 1 litro por segundo. Y como estamos trabajando en base a descarga, la población no es un parámetro que influya, ya que estos valores han sido determinados en base a población, ¿no? Por lo que este valor lo podemos dejar en 0. Cerramos. Entonces, una vez configuradas las unidades de carga, ahora sí podemos asignar estos valores mediante el centro de control de demandas. Para ello nos vamos al menú Tools y nos vamos a Sanitary Load Control Center.
Centro de Control de Demandas Sanitarias. Hacemos en el desglosable este desglosable y seleccionamos la opción inicializar unidades de carga para todos los elementos. Entonces automáticamente se han cargado todos los buzones. La definición, el patrón, en este caso es un patrón fijo ya que estamos en un análisis en estado estático, y cuando se haga un análisis en periodo extendido o EPS, estos patrones se pueden cambiar de acuerdo a la variación horaria que existe en el sistema, ¿no? Flujo base no tenemos. Entonces acá pueden ver las unidades de carga sanitaria serán las que nosotros hemos asignado, ¿no? Que es de 1 litro por segundo, y al lado vamos a colocar cuáles son las cantidades para esas unidades de carga sanitaria. Por ejemplo, si seleccionamos en unidades de carga hostal de la librería existente, entonces la unidad vendría a ser litros por segundo por invitado, por ejemplo. Y acá al lado tendríamos que colocar cuántos invitados hay en ese hostal para esa unidad de carga sanitaria. Como en este caso estamos trabajando directamente con caudales, hemos asignado unidad de carga sanitaria de 1 litro por segundo, y en el conteo justamente pondremos los caudales que nosotros tenemos en las tablas, ¿no? De tal manera que multiplique este valor de cantidad, que vendría a ser, por ejemplo, para el buzón 1 0.60, por esta unidad de carga sanitaria que es 1 litro por segundo. Entonces 0.60 por 1 litro por segundo vendrían a ser 0.60 litros por segundo, que es justamente el caudal para ese buzón, ¿no? Básicamente entonces eso vendría a ser el concepto de Unit Sanitary Load, unidad de carga sanitaria, y cantidad de cargas unitarias. En este caso se diferencia del WaterCat, ya que en el WaterCat se asigna un caudal directamente, ¿no es cierto? El caudal se asigna directamente sin crear unidades de carga. Entonces hacemos clic en el encabezado Global Edit y asignamos toda la unidad de carga a todos los buzones, y en la cantidad vamos a poner los caudales que le corresponden. Simplemente copiamos, clic en la primera celda, pegar, y estará asignada para todos los buzones. Cerramos. Entonces, una vez hecha esta configuración, nos vamos a ir a este icono, Calculation Options. Vamos a ver las opciones de cálculo, o lo podemos conseguir en el menú Análisis, Opciones de cálculo. Selecciono la opción de cálculo base existente, y ustedes se pueden fijar, dice el tipo de análisis es Steady State, o puede ser EPS, al igual que en el WaterCat. El tipo de cálculo es muy importante. Nosotros hemos dicho que vamos a analizar un sistema existente. Hemos ingresado las cotas de etapa, así como también las cotas de fondo. Es porque estamos haciendo un análisis de un sistema existente. Pero si el caso fuera de que nosotros deseáramos hacer un diseño nuevo, lógicamente no tendríamos como dato las cotas de fondo de los buzones, ¿no? Entonces el SewerCAD va a hacer el diseño. En este caso estamos haciendo un análisis. Entonces el tipo de cálculo que maneja WaterCAD son dos: análisis y diseño. En este caso vamos a hacer un análisis. Simplemente que nos analice el sistema de acuerdo a los datos que hemos ingresado sin hacer ningún tipo de modificación. Eso vendría a ser análisis. En cambio, diseño vendría a ser establecer ciertos parámetros como profundidad, velocidad, tensión tractiva, pendientes y todo lo demás, el SewerCAD, y que nos haga un diseño de acuerdo a ello, ¿no? Es decir, que nos calcule las profundidades de los buzones y los diámetros de las tuberías. En este caso, simplemente un análisis. Entonces eso vendría a ser la diferencia entre análisis y diseño.
acá abajo podemos especificar ciertos parámetros mínimos de propiedades hidráulicas, como por ejemplo lo más importante, tensión tractiva mínima. Acá la podemos especificar, pero como es análisis esto no importa, ¿no? Entonces simplemente nos fijamos que el tipo de cálculo está en análisis y simplemente cerramos. Y ahora validamos con este icono para ver si todo está correcto. Y nos sale esta ventana de notificaciones. Nos dice que el problema es en la tubería 7. El mensaje nos dice que este link, es decir, que esta tubería tiene una pendiente adversa. Pero la dejamos tal como está. La cerramos. Y para hacer el cálculo hacemos clic en este icono. Y nos sale esta ventana de resumen, ¿vale? Este análisis, ¿no? Nos sale este icono de color anaranjado que nos indica que algunos parámetros no están acorde a los estándares definidos de los parámetros en el SewerCAD, ¿no? Este botón varía de acuerdo al tipo de grado de exactitud en los cálculos. Puede ser un mensaje de notificación de color verde que nos indica que el cálculo que es muy correcto, que todo está dentro de los parámetros establecidos. El color anaranjado que indica, como les vuelvo a repetir, que hay algunos inconvenientes. Y puede ser uno de color rojo que sí indica que algo está mal y que tiene que ser cambiado obligatoriamente, ¿no? Entonces acá nos podemos ver en las notificaciones prácticamente nos dice que este conducto no se encuentra con la profundidad mínima, cobertura mínima definida, ¿no? Prácticamente el problema viene a ser con coberturas y algunas velocidades, pero eso no importa ya que es un análisis de un sistema existente, ¿no? Y estos mensajes están en referencia a los parámetros que nosotros podemos encontrar acá, especificados por defecto por el sistema, ¿no? Velocidades mínimas, velocidades máximas, profundidades mínimas, máximas, pendientes. Entonces prácticamente está haciendo una comparación con estos parámetros básicos. Entonces estos valores sí va a ser importante hacer una configuración cuando hagamos un diseño. Cosa que lo vamos a ver en el video número 2. En este caso estamos haciendo análisis simplemente, ¿no? Entonces para verificar resultados la podemos verificar a través de los flex tables, los resultados, o a través de etiquetas, ¿no? Como en este caso. Por ejemplo, quiero ver los resultados de profundidad de tuberías. Entonces, en elementos de simbología, me voy al elemento manhole, clic, nueva anotación, selecciono el elemento que quiero mostrar en el dibujo. En este caso, por ejemplo, la cota del terreno. Entonces tendría que ser elevation ground. El prefijo lo puedo poner como CT igual, aplicar. Entonces si ustedes se fijan aparece la cota del terreno, ¿no? Y con estos desfases inicial puedo hacer un desfase inicial en X, en Y. Por ejemplo en X pongo 1, aplicar, ahí puede ser, ok. Igual puedo ver la cota de fondo, entonces nuevamente manhole, nueva anotación, selecciono elevation invert, en prefijo cota de fondo, CT igual, aplicar. Como están sobrepuestas le doy un desfase en X de 1, desfase en Y de 2, o puede ser de menos 2 para que esté por debajo, un desfase en X de 2,
ahí se puede ver mejor y finalmente puedo mostrar los resultados de profundidad, que vendría a ser depth, ¿no? Depth structure, profundidad de la estructura. Prefijo, le pongo h igual, aplicar, desfase en x de 2, en y de -4. Ahí está. Entonces es una forma de administrar las etiquetas, ¿no? De igual manera puedo mostrar datos en tubería. Me voy a elemento tubería, en elemento simbología, en conduit, nueva anotación. Puedo mostrar longitud, busco longitud, longitud igual, aplicar, ahí está, un poco de desfase en y para que se visualice, ahí está. Puedo mostrar nuevamente otra anotación, puedo mostrar diámetro, selecciono diámetro de igual, aplicar, desfase en y de -4. Ahora el diámetro, ustedes se fijan, está en metros. Si lo queremos mostrar en milímetros, simplemente selecciono una tubería y en su ventana de propiedades busco diámetro, que está en physical, clic derecho, unidades y formatos, y lo cambio a milímetros, ok, y de esa forma habré cambiado para todos los elementos, ¿no? Ahora se muestran los diámetros en milímetros. De igual manera puedo mostrar velocidad, busco velocidad, ahí está, velocidad, una v igual, una v de prefijo igual, desfase en y de -6, ahí está la velocidad. Entonces, y así podemos ir mostrando datos a nuestro modelo, ¿no? Entonces hemos hecho un análisis de nuestro sistema existente y hemos encontrado todos estos parámetros, ¿no? Entonces hemos finalizado con la primera parte de este video. En la segunda parte vamos a ver todo lo que vendría a ser diseño y a cómo configurar los parámetros de diseño que se puede establecer en el SewerCAD. Eso es todo por ahora. Gracias.